Bienvenidos a Misterios Clásicos esta noche. Entramos en el mundo de la señorita Marple, en el misterio del cuaderno de bocetos oscurecido, un boceto oculto, una muerte prematura y secretos enterrados en tinta descolorida. ¿Saldrá a la luz alguna vez la verdad? Sírvete algo caliente y deja que comience el misterio. Era una tarde clara y dorada en St. Mary Mead, y los aldeanos se habían reunido en el césped de la vicaría para la fiesta del jardín anual. Los banderines ondeaban entre los manzanos, las mesas crujían bajo el peso de bizcochos, mermeladas y crema de limón, y la banda de música entonó una melodía alegre y vacilante que hacía sonreír incluso a la más solemne de las matronas. La señorita Marple, cómodamente sentada cerca de la tienda de refrigerios, con sus agujas de tejer tintineando silenciosamente, observaba el bullicio con su habitual interés discreto. Escuchó con atención las opiniones de la señora Price Ridley sobre la ineficiencia de las criadas modernas, mientras su mirada penetrante recorría la escena, fijándose en pequeños detalles que otros habrían pasado por alto, la forma en que el joven Arthur Symons se demoró cerca del puesto de pasteles mucho más tiempo del que le permitía su dinero, la frialdad en la sonrisa de la señora Bantry al pasar junto a Lady Haverhill y la curiosa inquietud de una mujer alta y morena que parecía una desconocida en el pueblo. Fiesta estaba en su apogeo cuando la primera ola de disturbios se extendió entre la multitud. Comenzó con un grito ahogado cerca de la mesa de la rifa, seguido de un aluvión de voces alarmadas. Las sillas chirriaron y las tazas de té se volcaron mientras la gente se apresuraba a entrar. La señorita Marple, doblando su labor con deliberada calma, se apoyó en su bastón y se puso de pie. Allí, bajo la marquesina donde se exhiben bocetos de paisajes locales con fines benéficos, yacía el señor Leonard Hargreaves, el abogado jubilado que se había mudado a la vieja casa Elmstead hacía solo 6 meses. Llevaba las gafas torcidas, su rostro tenía un tono antinatural, y en su mano rígida sostenía un cuaderno de bocetos encuadernado en cuero, con las páginas rotas y arrugadas como si forcejeaba. Los jadeos se extendieron entre la multitud, seguidos por un coro de exclamaciones contradictorias. «¡Cielos! ¿Se estará desmayando? Seguramente no. ¡Oh, qué terrible! Traigan al médico inmediatamente». El doctor Haydock se abrió paso, se arrodilló rápidamente junto al cuerpo y tras un momento sombrío negó con la cabeza. «Es inútil. Se ha ido». Los murmullos se convirtieron en una marea de especulaciones. Un ataque al corazón, un veneno, alguna pelea repentina. Los aldeanos, ávidos de respuestas, las sugirieron todas en cuestión de segundos, pero los ojos azules claros de la señorita Marple no se posaron en el cadáver, sino en el objeto que el muerto aferraba con tanta desesperación. El cuaderno de bocetos, notó, no era simplemente Torres. Apareció deliberadamente desfigurado, como si alguien hubiera querido ocultar su contenido. Y mientras permanecía en silencio en medio de la conmoción, sin que la mayoría la notara, se permitió un pequeño suspiro. Después de todo, una fiesta en St. Mary Mead rara vez terminaba sin algún disgusto. Pero un asesinato con un cuaderno de bocetos en el centro era un giro más siniestro de lo habitual. La conmoción por la repentina muerte del señor Hargreaves se extendió por la fiesta como una brisa fría que atravesaba el sol. Al principio, solo hubo confusión y alarma entre los aldeanos que se agolpaban en la carpa, el sonido de la porcelana al romperse al caer una bandeja de tazas de té de la mano de alguien y los gritos estridentes de los niños que se alejaba apresuradamente del lugar. Pero en St. Mary Mead, la conmoción rara vez permanecía en silencio por mucho tiempo. En cuestión de momentos, la especulación comenzó a arremolinarse con la misma naturalidad que el humo que sale de una chimenea. Era su corazón. «Recuerden mis palabras», declaró la señora Price Ridley, con la voz lo suficientemente alta
como para que la docena de personas que los rodeaban la oyeran. Estos hombres que se jubilan demasiado pronto se vuelven ociosos, y la ociosidad conduce a todo tipo de hábitos perjudiciales. Sentado, leyendo y garabateando, con razón se desplomó. «Tonterías», replicó el señor Calthorpe, el sacristán, cuyo rostro rubicundo se enrojeció aún más por la emoción. Lo vi hace menos de una hora, erguido y vigoroso como nadie. Y eso del cuaderno de bocetos, bueno, tiene algo diabólicamente raro. La palabra extraña flotaba en el aire, y más de un aldeano miró con inquietud hacia la tienda donde el doctor Haydock y algunos hombres intentaban llevar el cuerpo a un espacio más privado. El cuaderno de bocetos había sido arrancado de la mano del difunto y envuelto en un mantel, pero la imagen de su simple cubierta de cuero marrón, con una sola esquina doblada, permaneció vívida en la mente de quienes lo habían visto. La señorita Marple, sentada de nuevo con su labor de punto, aunque no había dado ni una sola puntada desde que comenzó el alboroto, dejó que su mirada se posara en los diversos chismes que se formaban en el césped. La naturaleza humana, reflexionó, era infinitamente predecible en su imprevisibilidad. Algunos buscaban dar sentido a la tragedia con explicaciones sensatas, otros se inclinaban con entusiasmo por lo siniestro, y otros buscaban atribuir la culpa a quien convenía a sus prejuicios. De hecho, la señorita Hartnell, con su nariz afilada y aguileña, ya le confesaba a cualquiera que la escuchara que los desconocidos, la mujer alta y morena que habían visto deambulando entre las exhibiciones, debían tener algo que ver. «Recuerden lo que les digo», dijo con deleite. «Tiene cara de alguien que trae problemas. Los artistas siempre lo hacen». En otro rincón, el coronel Melchet, que había sido despertado de su tranquila taza de té por la conmoción, estaba con el inspector Slack, quien se había apresurado a salir de la comisaría al enterarse. El rostro redondo y decidido del inspector reflejaba una expresión de sombría satisfacción, pues nada le complacía más que ejercer su autoridad ante un público. «Bueno», dijo el coronel Slack con energía, «este es un caso que requiere acción inmediata. Circunstancias sospechosas, sin duda. Nos encargamos de las formalidades y registramos el alojamiento del hombre mañana. El cuaderno de bocetos podría contener los garabatos, notas codificadas, quién sabe. Estos abogados suelen tener enemigos, ¿sabe? Asuntos de dinero, disputas. Y lo repentino del asunto es veneno. Me juego mi placa». El coronel carraspeó y miró con inquietud, como si temiera que el comité de fiestas fuera culpado de una supervisión negligente. «Qué mala suerte sea lo que sea», murmuró. El tipo acababa de instalarse allí. Un tipo tranquilo, al parecer, era reservado, aunque Lady Haverhill mencionó que había estado husmeando en las historias locales. «Con antecedentes o sin ellos», dijo el inspector Slack, sacando pecho, «procederemos con el método. Veneno, digo, y pronto tendremos a nuestro sospechoso. Había alguien cerca de él cuando ocurrió, ¿te acuerdas? Empezaremos con los testigos». La señorita Marple, que oyó este intercambio sin aparentarlo, mantuvo la expresión serena. Veneno era una palabra conveniente para el inspector Slack. Reflexionó. Explicaba mucho y excusaba la falta de observación sutil. Pero ella misma había visto algo en la firmeza de la mano del señor Hargreaves, algo más allá de la simple posesión de un libro. Miedo, quizás, o determinación. Un hombre no se aferra a un cuaderno de bocetos a menos que crea que su contenido es de suma importancia. A su alrededor, las voces del pueblo subían y bajaban como una marea inquieta. La señora Pantry, resplandeciente con un sombrero veraniego adornado con rosas rosadas, se acercó a Lady Haverhill y susurró en un tono que parecía imposible de oír. «¿Sabes?», preguntó sobre aquel terrible incidente de hace años, cuando el joven Robert Sims se ahogó en la poza de la cantera. Le dije que esas cosas es mejor olvidarlas, pero me presionó con preguntas. «Con estos abogados nunca se sabe».
Sí, respondió Lady Haverhill, alzando los impertinentes. Aunque sus modales me parecieron aceptables, no puedo decir que me agradara la intensidad de su mirada. Como si alguien estuviera siendo interrogado. Del otro lado del césped surgió otra teoría, esta vez del señor Simons, el tendero, quien disfrutaba de cualquier oportunidad para embellecer la verdad. Hoy, le confesó a la encargada de correos, que Hargreaves se hizo rico en circunstancias sospechosas. Esa casa suya, Elmsted, se compró a bajo precio, si me entiende. Quizás alguien se resintió. La encargada de correos, que se enorgullece de su precisión, frunció los labios. Quisiera ver las escrituras antes de hablar mal. Aún así, nunca se sabe. Para cuando la banda fue despedida y los niños regresaron a casa, ya se habían extendido media docena de explicaciones diferentes sobre la muerte del señor Hargreaves. Algunos juraban que había sido un colapso natural, otros insinuaban que había sido envenenado, mientras que quienes disfrutaban del dramatismo afirmaban que debía estar relacionada con algún oscuro secreto oculto en el cuaderno de bocetos. La desconocida, la compra barata de Elmsted House, las investigaciones del abogado sobre escándalos pasados, todo esto se entretejen en el tapiz de rumores. Durante todo el proceso, las agujas de la señorita Marple volvieron a sonar suavemente, aunque su mirada era pensativa. No pasó por alto la expresión pálida y apretada de la mujer de cabello oscuro mientras se escabulle calle abajo, ni la rápida mirada que el inspector Slack le lanzó. Tampoco pasó por alto el peculiar silencio del reverendo Leonard Clement, quien, aunque presente durante toda la conmoción, apenas había dicho una palabra. Más tarde, cuando la multitud se había dispersado y el crepúsculo comenzó a instalarse sobre el jardín de la vicaría, la señorita Marple se permitió una conversación tranquila con el doctor Haydock, que estaba cerrando su bolso con un chasquido. ¿Crees que fue un infarto? Padre preguntó con suavidad, como si preguntara por el tiempo. Quizás, respondió el médico, aunque frunció el ceño, pero la forma en que sus músculos están apretados no me gusta. Podría ser veneno, aunque no puedo decirlo sin un examen. Qué raro, ese cuaderno. Lo agarró como si se estuviera ahogando. ¿Alguien querrá saber por qué? Sí, murmuró la señorita Marple, deteniéndose en medio de la hilera. Alguien lo hará, sin duda. Y a medida que las sombras se alargaban, el pueblo de St. Mary Mead se asentó inquieto hacia la noche, con su tranquilo encanto teñido de amenaza. Por primera vez en años, la fiesta había terminado no con el canto de himnos, sino con rumores de asesinato y la promesa de secretos aún por descubrir. La mañana en St. Mary Mead amaneció engañosamente brillante. El sol se reflejaba en la aguja de la iglesia. El carro de la leche traqueteaba por el camino y los gorriones cantaban ruidosamente en los setos. Sin embargo, bajo la apariencia de calma del pueblo, la tragedia del día anterior persistía como un escalofrío. Las cortinas se movían más de lo habitual. Los comerciantes bajaban la voz al intercambiar noticias, y en la vicaría el teléfono sonaba sin cesar con preguntas, condolencias y frases apenas veladas tras la cortesía. La señorita Marple se levantó temprano, como era su costumbre, y se permitió disfrutar tranquilamente de una taza de té junto a la ventana del salón. Tenía su labor de punto a mano, aunque su mente estaba demasiado ocupada para esas comodidades rutinarias. Había pasado la noche recordando cada expresión, cada detalle de la fiesta, la apresurada partida de la desconocida, los agudos comentarios de Lady Haverhill, el cuaderno de bocetos desfigurado en la mano rígida del señor Hargreaves. La mayoría de la gente, reflexionó, no se daba cuenta de cuánto de la vida se podía leer en las pequeñas cosas, en los gestos, en los silencios, en esas miradas fugaces que revelan lo que las palabras ocultan. A media mañana, el inspector Slack llegó a Elmsted House para iniciar lo que él denominó
una investigación exhaustiva y metódica. La casa en sí, una elegante estructura georgiana con hiedra trepando por sus paredes, siempre había sido considerada un tesoro del pueblo. El señor Hargreaves la había comprado apenas unos meses antes, y aunque empleaba trabajo de maido fallo, se mantuvo en secreto. Pocos habían sido invitados, y quienes lo habían hecho encontraron al abogado cortés pero reservado. Slack subió por el camino de entrada con un cuaderno en la mano y un par de policías a cuestas. Ya había elaborado una teoría de veneno, por supuesto, entregado en la fiesta, quizás en un trozo de pastel o un vaso de limonada. Que la víctima hubiera agarrado un cuaderno de dibujo le sugería al inspector solo excentricidad. No se puede confiar en un hombre que dibuja paisajes, declaró a los policías, quienes asintieron obedientemente, aunque con poca convicción. Los aldeanos, como era de esperar, se habían reunido a una distancia prudencial. Desde la puerta, la señora Price Ridley estiró el cuello para observar lo sucedido, mientras la jefa de correos, la señora Baines, se ajustaba las gafas con interés. Un grupo de niños se subió a la valla hasta que los ahuyentaron, y la señora Bantry, sentada en su coche, fingió haberse detenido simplemente para ajustarse los guantes, aunque su mirada no se apartó de la puerta principal. Dentro de Elmstead House, el inspector llevó a cabo su registro con aire de gran eficiencia. Examinaron documentos, abrieron cajones y registraron armarios. No se encontró nada en particular, fundado al menos nada que encaja perfectamente con la idea de caso de Slack. Había libros de derecho, cartas de antiguos clientes y varios volúmenes de historia local marcados con notas a lápiz. El cuaderno de bocetos, ahora en posesión del inspector, era más problemático. Sus páginas contenían dibujos de lugares emblemáticos conocidos, la iglesia, la calle principal, la antigua cantera, pero varias hojas estaban violentamente manchadas, como si se hubieran frotado con carbón o tierra para borrar las imágenes subyacentes. Algo raro, murmuró Slack, o el tipo perdió el juicio antes de morir. Sea como sea, llegaremos al fondo del asunto. La señorita Marple, que había hecho un recado discreto en dirección a Elmstead House esa mañana, supuestamente para entregar una cesta de flores a la criada, se quedó en la puerta. Sorprendió a la joven Elsie cuando salía a sacudir una alfombra. «¡Qué asunto tan triste, querida!», dijo la señorita Marple con dulzura, entregando las flores. «Debiste sentirte bastante intranquila trabajando para el señor Hargreaves». Elsie, una niña pálida y de ojos ansiosos, se mordió el labio. No era cruel, pero sí extraño. Siempre escribiendo en cuadernos, haciendo preguntas sobre la gente. Decía que era historia, pero preguntaba sobre los padres y abuelos de la gente, cosas que yo creía que era mejor no mencionar. Y anteayer me dijo que no hablara de lo que había visto en el huerto, solo que no sé a qué se refería. La señorita Marple inclinó la cabeza. «¿Dice usted que el huerto? Es extraño que le dé tanta importancia». Elsie asintió y miró nerviosa hacia la puerta, mientras la voz de Slack resonaba desde adentro. «Mejor me voy. No les gusta que hablen». Tras una cortés despedida, la señorita Marple continuó su camino, dándole vueltas a las palabras de la joven. Huertos, historias familiares, un cuaderno de bocetos olvidado. Era una combinación curiosa, que debía considerar detenidamente. Mientras tanto, el inspector había convocado a varios aldeanos para interrogarlos. En el jardín de la vicaría se había dispuesto un círculo de sillas y uno por uno se citaron a los testigos. Cuando se le preguntó a Lady Haverhill si había hablado con el señor Hargreaves en la fiesta, respondió con altivez que no había hecho tal cosa. Los abogados son útiles, por supuesto, pero no se les anima socialmente. La señora Bantry contradijo esto, mencionando que los había visto conversando íntimamente cerca de la mesa de la rifa. Slack frunció el ceño, pero lo anotó diligentemente. Luego llegó la desconocida de cabello oscuro, que se identificó como la señorita Lydia Arkwright.
Afirmó ser una artista alojada en la posada, interesada en dibujar el paisaje. El señor Hargreaves tuvo la amabilidad de hablar conmigo sobre las exhibiciones. Dijo con serenidad. Estaba cerca de él cuando se desplomó, pero les aseguro que no vi nada inusual. Cuando empezó el alboroto, me fui para evitar más disturbios. Su tono era tranquilo, pero sus dedos se retorcía en el pañuelo, y la señorita Marple, que escuchaba desde una distancia discreta, mientras le entregaba una lata de galletas a la señora Clement, vio que la sospecha del inspector Slack se había apoderado de ella como una rebaba. «Artista, ¿eh?», dijo el inspector con insistencia. «Y usted conocía al difunto, habló con él. No se irá del pueblo por ahora, señorita. Quiero hablar con usted otra vez». Por la tarde las teorías volvieron a abundar. Algunos juraban que la señorita Arkwright debía ser culpable. Otros murmuraban sobre el huerto de Elmstead House, recordando historias de peleas y disputas familiares olvidadas hacía tiempo. La vicaría recibió tantas visitas que la señora Clement confesó estar bastante agotada sirviendo té y dando el pésame. Durante todo el proceso, la señorita Marple permaneció en silencio, su mente trabajando con la misma suave persistencia que sus agujas de tejer. Pensó en la determinación del señor Hargreaves al sostener el cuaderno de bocetos, en la mención del huerto por parte de Elsie, en la contradicción de Lady Haverhill y en los dedos nerviosos de la señorita Arkwright. Cada detalle era pequeño en sí mismo, pero juntos comenzaban a formar un patrón aún incompleto, pero sugerente. Al caer la tarde y al marcharse los últimos visitantes, la señorita Marple se permitió una reflexión en voz baja. La gente te dirá todo lo que necesitas saber si les dejas hablar libremente, y a veces lo que no dicen es tan revelador como lo que dicen. Dobló su labor de punto en su cesta y miró hacia la ventana. Afuera, el crepúsculo se hacía más profundo, y el pueblo parecía silencioso, expectante. En algún lugar de sus tranquilas callejuelas, la verdad sobre la muerte del señor Hargreaves yacía sepultada entre chismes, orgullo y miedo. Y la señorita Marple, desapercibida como siempre, ya empezaba a desenterrarla. El día siguiente trajo consigo una energía inquieta a St. Mary Mead. Las tiendas abrieron como de costumbre. Se repartió el correo y los niños salieron a la escuela. Sin embargo, todas las conversaciones giraban inevitablemente en torno al señor Hargreaves y su muerte en la fiesta. Los aldeanos, aunque aparentemente tranquilos, tenían la mirada aguda y la lengua ágil de quienes se alimentan de la especulación. Y con las investigaciones del inspector Slack, el día anterior, era natural que la atención comenzara a centrarse en los primeros sospechosos probables. La señorita Marple, tras su visita matutina al supermercado, regresó a casa con su cesta y se dispuso a reflexionar sobre la situación. La atención del inspector hacia la señorita Lydia Arkwright, la artista visitante, había sido evidente. Joven, atractiva y ajena a la realidad, tenía todos los ingredientes para sospechar. Sin embargo, la señorita Marple, al recordar los dedos nerviosos de la mujer retorciendo su pañuelo, sospechó que la culpa y el miedo no eran lo mismo. Al mismo tiempo, el tajante rechazo de Lady Haverhill a cualquier conversación con la difunta, al ser contradicha por la señora Bantry, parecía una curiosa falsedad. ¿Por qué negar lo que podía observarse fácilmente? Orgullo quizás o algo menos inocente. El pueblo mismo, a medida que transcurría el día, se comportó como una compañía de teatro preparando una obra. Se asumen los papeles, se ensayan los diálogos. La señora Price Ridley se aseguró de que cualquiera que pasara por su puerta la oyera declarar sin duda es veneno, y los artistas son conocidos por su incursión en tales sustancias. El señor Simons, el tendero, insistió en que el meollo del asunto eran las transacciones inmobiliarias y que Elmstead House guardaba secretos entre sus muros. Y la señora Bantry,
Con su don para el adorno, le dijo a su criada que Hargreaves había estado husmeando en el pasado, y que hay gente dispuesta a todo con tal de mantener enterrados viejos escándalos. Mientras tanto, el inspector Slack, siempre dispuesto a recorrer el camino más obvio, regresó a la posada donde se alojaba la señorita Arkwright. La interrogó con lo que él consideraba una persistencia astuta. ¿Y qué hacía usted exactamente cerca de las exposiciones de bocetos cuando el señor Hargreaves se desplomó?, preguntó. Los estaba mirando, respondió la señorita Arkwright con voz serena, aunque le temblaban ligeramente las manos. Me habló de los lugares emblemáticos de la zona y me preguntó si había dibujado la cantera. Le dije que no. Y poco después, bueno, ya saben lo que pasó. Slack anotó sus palabras con un gesto florido. ¡Qué conveniente! Un extraño aparece, se hace amigo de un hombre y a los pocos días muere. Permanecerás en el pueblo hasta que concluyamos nuestras pesquisas. La joven inclinó la cabeza, pero una vez fuera de la vista del inspector, se apoyó en la barandilla de la escalera, perdiendo la compostura. La señorita Marple, que estaba cerca con el pretexto de entregar un tarro de mermelada a la esposa del posadero, observó esto con gran interés. El miedo de la joven parecía genuino, pero era miedo a una acusación injusta o a ser descubierta. Por otra parte, el coronel Melchett visitó a Lady Haverhill, quien lo recibió en su salón con aire de quien tolera una incomodidad. Sostuvo con dignidad que solo había hablado brevemente con el señor Hargreaves y que el tema había sido trivial el tiempo, quizás, o los preparativos de la fiesta. Entonces, ¿por qué le dijiste al inspector que no habías hablado con él en absoluto?, preguntó el coronel sin rodeos. Los impertinentes de Lady Haverhill temblaron, porque no tenía importancia. No permitiré que mi nombre se mencione en relación con este sórdido asunto. El hombre era abogado, coronel, no un caballero de mi círculo. Fue una respuesta, pero no satisfactoria, y mientras salía de la habitación, el coronel reflexiona que la altivez de la dama ocultaba un nerviosismo que no podía disimular del todo. Mientras tanto, la señorita Marple tomó el té esa tarde con la señora Clement en la vicaría. Entre bocados de pastel de semillas, guió la conversación con su habitual amabilidad. «Pobre señor Hargreaves», murmuró. «Tan repentino. Y te fijaste, querida, en cómo agarraba ese cuaderno. Casi podría pensarse que temía que se lo arrebataran». La señora Clement se estremeció. «Sí. Y qué cosa tan terrible morir delante de todos nosotros. Solo espero que el inspector tenga razón y que le echaron veneno en la comida. Eso al menos sería impersonal». «Impersonal», sí, asintió la señorita Marple en voz baja, aunque a veces la explicación impersonal es la menos probable. La gente verá rara vez actúa sin una razón de peso, y el pueblo está lleno de razones si uno sabe dónde buscar. De hecho, al caer la noche comenzaron a surgir los primeros indicios del motivo. Lady Haverhill conservaba su orgullo y su determinación de preservar su reputación a salvo de los chismes. La señorita Arkwright cargaba con el peso de ser una forastera y de su nervioso secretismo. Incluso Elsie, la criada de Elmsted House, parecía haber vislumbrado algo en el huerto que la inquietó lo suficiente como para que el señor Hargreaves le advirtiera que guardara silencio. Sin embargo, el inspector Slack no se mostró muy inclinado a investigar tales sutilezas. Esa noche, en el bar, declaró a cualquiera que quisiera escucharlo la artista: «Ella es la indicada. Lo demostraremos antes de que acabe la semana. Todo este asunto de huertos y viejos escándalos son solo habladurías de pueblo». Los aldeanos, asintiendo y susurrando, regresaron a casa con la certeza del inspector resonando en sus oídos. Sin embargo, la señorita Marple, que pasaba silenciosamente por el sendero bajo la creciente penumbra, pensaba de otra manera. Sabía que la naturaleza humana no se movía en línea recta, sino en círculos, espirales y curiosos nudos. Y en este caso, los nudos apenas empezaban a apretar.
Al detenerse en la puerta de su casa, la señorita Marple contempló el tranquilo verdor donde las sombras se alargaban y las lámparas brillaban en las ventanas de la cabaña. Entre esos muros se guardaban secretos, se susurraban, tal vez incluso se escribían en las mismas páginas de un cuaderno de bocetos ahora desdibujado en la oscuridad. Suspiró, recogió su trabajo y se sentó junto a la lámpara. Al fin y al cabo, los patrones siempre se podían deshacer punto por punto. Y mañana, pensó, traería aún más hebras que desenredar. A la mañana siguiente de las confiadas declaraciones del inspector Slack, el ambiente en St. Mary Mead estaba cargado de especulaciones. La gente seguía con sus rutinas, pero cada recodo, cada saludo en la calle, llevaba consigo alguna mención susurrada a la fiesta, al cuaderno de bocetos o a la supuesta culpabilidad de la señorita Arkwright. Sin embargo, a la señorita Marple le preocupaban menos los chismes que los detalles que otros, en su afán, habían pasado por alto. Sabía por experiencia que la verdad rara vez se revelaba en grandes declaraciones, sino más bien en los rincones más tranquilos, en un comentario omitido sin querer, un movimiento que no debía ser visto o un objeto que se desestimó por insignificante. Su oportunidad llegó en forma de un pequeño recado. Elsie, la criada de Elmstead House, había sido enviada a comprar hilo a la mercería, y la señorita Marple, al encontrarla por casualidad, la invitó a pasar a tomar una taza de té. La pobre niña parecía pálida y cansada, y no tardó en empezar a hablar, animada por la amable insistencia de la señorita Marple. Fue muy amable. El señor Hargreaves, dijo Elsie, mirando fijamente su taza de té. Pero era reservado, siempre escribiendo, siempre preguntando sobre cosas de años atrás, y de ese huerto me hizo prometer que no hablaría de él, aunque nunca supe por qué. La señorita Marple removió su té con serena precisión. El huerto es un lugar tranquilo, ¿verdad? Que a veces las cosas que se dejan en lugares tranquilos cuentan sus propias historias. Elsie parecía preocupado. Solo lo vi allí una vez, agachado con su cuaderno de dibujo. Me dijo que mejor me quedara en la entrada después de eso. Y cuando entró, tenía los zapatos sucios y los puños manchados, como si hubiera estado cavando. Los ojos de la señorita Marple se iluminaron, aunque no dio señales visibles. Cavar en un huerto era una ocupación curiosa para un abogado jubilado. ¿Le contó lo que había estado haciendo? No, señorita. Solo sonrió y dijo que había encontrado algo interesante. Tras la marcha de Elsie, la señorita Marple se sentó en su tranquila sala de estar, con las agujas de tejer en la mano, reflexionando sobre lo que había oído. Un hombre muerto en la fiesta, aferrado a un cuaderno de dibujo desfigurado, el recuerdo de una criada cavando en el huerto, páginas manchadas, como para ocultar lo que una vez se dibujó. ¿Podría ser que el señor Hargreaves hubiera esbozado algo que no debería haber descubierto? Más tarde ese mismo día, la señorita Marple se las arregló para hacer una visita a Elmstead House con el pretexto de entregar un frasco de su mermelada de rosa mosqueta. Fue recibida a regañadientes por el inspector Slack, quien supervisaba un nuevo registro del estudio. Infló el pecho al verla entrar. «Nada nuevo, señorita Marple. Hemos revisado sus cartas, sus libros, incluso sus armarios, normales como el pudín de leche. La única rareza que destrozó los cuadernos de bocetos, y yo digo que es obra de la artista». La señorita Marple sonrió amablemente. «Sí, inspector, y sin embargo, a veces la gente se esmera en ocultar lo que más valora. Una mancha, por ejemplo, puede ser menos señal de locura que de secretismo». Slack resopló, sin estar convencido. «He leído demasiadas novelas policíacas, señora». Sin embargo, la mirada de la señorita Marple vagó por el estudio. Se posó en una pila de papeles, recibos y correspondencia desordenada sobre el escritorio. Un papel le llamó la atención no por su contenido, sino por el leve rastro de tierra en el borde, como si lo hubieran tocado con dedos sucios. Lo comentó con indiferencia.
«Qué hombre tan ordenado debía ser el señor Hargreaves», murmuró. «Se nota cuando los papeles tocan la tierra». El inspector gruñó y se dio la vuelta, pero la señorita Marple, al repasar los detalles mentalmente, vio que el recibo manchado tenía fecha de solo una semana antes, y se refería a la compra de una pala. Una pala y el recuerdo de Elsie de haber cavado en el huerto. Eso, pensó, no era casualidad. Esa noche la vicaría fue escenario de una nueva discusión. El coronel Melchett, el doctor Haydock y los Clements se habían reunido, y la conversación inevitablemente volvió al caso. «Está perfectamente claro», dijo Slack, «que se había unido a ellos, que la señorita Arkwright lo envenenó. Es la única desconocida aquí. Y los desconocidos siempre traen problemas. Pronto encontraremos la prueba, a menos que murmurara el doctor Haydock fuera algo más sutil. Le aseguro que las convulsiones no eran las que esperaría de un veneno común. Me gustaría saber en qué más estaba involucrado el hombre». El coronel carraspeó. Si Hargreaves estaba husmeando en viejos escándalos del pueblo, no me sorprendería que alguien se ofendiera. Indagar demasiado en el pasado nunca es prudente. La señorita Marple dio un sorbo a su té. Excavando, sí. Y sin embargo, a veces lo que se desentierra no es un escándalo en absoluto, sino una verdad olvidada hace mucho tiempo. Y la verdad, coronel, a menudo es más peligrosa que el escándalo. Su comentario fue recibido con miradas de desconcierto, pero no dio más detalles. No era su forma de explicar hasta estar segura. Esa noche, sentada junto a la ventana de su dormitorio, reflexionó sobre el patrón que se formaba en su mente. Una pala recién comprada, manchas de tierra en papel y ropa, un cuaderno de bocetos deliberadamente oculto, y un huerto tranquilo, olvidado, pero que quizá albergaba algo mucho menos común que manzanas. El pueblo aún dormitaba bajo la creencia de que el asunto era simplemente un veneno infiltrado por un forastero. Pero la señorita Marple, observando las sombras más allá de su jardín, estaba segura de que la verdadera historia estaba más cerca. El huerto, pensó de nuevo. Los huertos daban frutos, pero también guardaban secretos. Y el señor Hargreaves, con su hábito de abogado de entrometerse en asuntos que es mejor no tocar, podría haber tropezado con uno de esos secretos en Elmstead House. Mañana, decidió, daría un paseo por allí. Una dama de su edad y costumbres podía pasear por donde quisiera sin llamar la atención, y su vista, más aguda que la de la mayoría, podría captar lo que a otros se les escapaba. Aunque el inspector creía que el caso estaba casi resuelto, la señorita Marple sabía que era solo el principio. Fiel a su tranquila resolución, la señorita Marple emprendió a la mañana siguiente uno de sus paseos habituales. El aire era fresco, y los setos temblaban con el parloteo de los gorriones. Para cualquier observador casual, no era más que una solterona mayor en su paseo diario, con su cesta balanceándose suavemente a su lado. Sin embargo, sus ojos, agudos como agujas tras sus gafas, escudriñaban el paisaje con minuciosa determinación. Elmstead House se encontraba al final de un sinuoso camino bordeado de campos. Su huerto, visible tras un murete de piedra, estaba salpicado de manzanos nudosos cuyas ramas ya estaban cargadas de fruta de finales de verano. La hierba debajo parecía alterada en algunos puntos, con zonas de tierra más oscuras que el resto. La señorita Marple se detuvo, inclinándose como para admirar un ramo de flores silvestres, y observó el terreno irregular bajo un árbol en particular. Alguien había estado cavando allí. No se detuvo mucho. Una mujer de su edad conocía el valor de la discreción. En cambio, continuó su paseo, deteniéndose de vez en cuando para saludar a los vecinos, hasta que se topó con Lady Haverhill, que salía de su carruaje cerca de las tiendas. La expresión de la dama era tan imperiosa como siempre, pero un ligero rubor delataba su agitación. «Mi querida Lady Haverhill», dijo amablemente a la señorita Marple, «qué terrible revuelo hemos vivido».
Qué triste suceso para el pueblo. Triste, en verdad, respondió Lady Haverhill con compostura rígida. Aunque confieso que me molesta la intrusión. La policía pisoteando, interrogando a la familia, es casi desagradable. Claro, claro, murmuró la señorita Marple. Pero no pude evitar recordar, querida, que hablaste con el señor Hargreaves en la fiesta. La gente suele olvidar estas cosas, ¿verdad? Y aún así, la señora Bantry creyó verte conversar íntimamente. Lady Haverhill entrecerró los ojos. La señora Bantry es fantasiosa. Puede que el hombre haya hecho alguna pregunta trivial. No se me puede pedir que recuerde cada palabra pronunciada en el caos de semejante acontecimiento. La señorita Marple inclinó la cabeza como si estuviera completamente satisfecha. Pero mientras Lady Haverhill se alejaba, notó los puños apretados de la dama y su paso apresurado que delataba algo más que simple irritación. El orgullo podía disculpar muchas cosas, pero no la falsedad descarada. En la tienda de comestibles se desarrollaba otro drama. La señora Price Ridley y el señor Simons estaban enfrascados en una acalorada discusión sobre la señorita Arkwright, a quien habían visto salir de la posada a horas intempestivas. Sospechoso, eso es lo que es, declaró la señora Price Ridley. Una mujer sin conexiones, dibujando como si el campo le perteneciera, y siempre con esa cartera que lleva dentro. Me gustaría saber. El señor Simons sorbió la nariz. Y yo digo que es propiedad, no veneno. Ese abogado estaba husmeando en escrituras y ventas, y alguien salía perdiendo. Recuerde lo que le digo, señora Price Ridley. El huerto de Elmstead esconde algo más que manzanos. Sus disputas atrajeron a un pequeño grupo, y en poco tiempo media tienda bullía de teorías. La señorita Marple, eligiendo su té en silencio, escuchaba sin aparentar. La charla, como siempre, revelaba más sobre quienes hablaban que sobre el crimen. La antipatía de la señora Price Ridley hacia la señorita Arkwright se debía menos a la evidencia que a su desagrado por los forasteros. La teoría del señor Simons desvió convenientemente la atención de su propio historial de tráfico ilícito de comestibles y terrenos. Esa tarde, la señorita Marple recibió una visita de la mismísima señorita Arkwright. La joven, pálida y visiblemente angustiada, se aferraba a su cartera como si fuera un salvavidas. Tenía que hablar con alguien, dijo apresuradamente. El inspector prácticamente me ha acusado, y les juro que soy inocente. Puede que no sea del todo sincera sobre por qué vine a St. Mary Mead, pero no maté al señor Hargreaves. La señorita Marple le sirvió una taza de té a su invitada y esperó. Sabía que el silencio era la mejor invitación a la confesión. Continuó la señorita Arkwright al cabo de un momento porque buscaba algo. Mi abuelo nació aquí. Había historias, asuntos familiares que quería investigar. El señor Hargreaves me estaba ayudando. Dijo que había encontrado documentos, algo oculto relacionado con una antigua propiedad. Por eso hablamos en la fiesta, y luego se fue. Se llevó una mano a la frente con la compostura tambaleándose. Cuando lo vi aferrado a ese cuaderno de bocetos, supe que debía haber dibujado lo que había encontrado. Pero ¿por qué alguien querría hacerle daño por ello? La señorita Marple se acercó y le dio una palmadita a la mano de la niña. La gente tiene una memoria muy larga, querida. A veces más larga de lo que se puede desear. Y las familias, bueno, las familias pueden guardar secretos más venenosos que cualquier botella. La señorita Arkwright se estremeció. Ojalá pudiera ver el cuaderno yo misma. Esa noche, el coronel Melchett convocó una pequeña reunión en la vicaría para discutir el caso con más detalle. El inspector Slack estaba de muy buen humor y declaró que la admisión de ocultación por parte de la señorita Arkwright solo avivó sus sospechas. Ella admite que no nos ha dicho toda la verdad, bramó. ¿Qué más necesitas? Motivo, oportunidad y secretismo. ¡Lo tiene todo! El doctor Haydock, sin embargo, seguía dudando. Y aún así los síntomas, convulsiones, contracturas musculares me preocupan. No he identificado la causa.
Si se tratara de una simple intoxicación, esperaría otros síntomas. Puede que haya algo más de lo que parece. Lady Haverhill, presente en la reunión, se puso visiblemente rígida al mencionar la conexión familiar de la señorita Arkwright. Intentó desviar la conversación, pero sus esfuerzos solo atrajeron miradas más agudas de la señora Bantry, quien nunca perdía la oportunidad de cotillear. La señorita Marple, mientras tanto, permanecía sentada tranquilamente en su rincón, mientras la labor de punto crecía sin parar bajo sus dedos. Vio la inquietud de Lady Haverhill, la desesperación de la señorita Arkwright y el afán de Slack por resolver el asunto rápidamente. Cada una contaba su propia historia, pero ninguna la revelaba aún por completo. Al terminar la reunión, la señorita Marple se quedó junto a la puerta con el doctor Haydock. Un asunto curioso, doctor, pero creo que aprenderemos más si preguntamos con menos franqueza. La gente, cuando se les presiona, guarda sus secretos. Pero si se les da espacio, la verdad se filtra de las maneras más inesperadas. El doctor Haydock sonrió levemente. Le dejo la psicología a usted, señorita Marple. Solo sé que no estoy del todo convencido de que fuera veneno. Y con esto se separaron. Esa noche, sola en su cabaña, la señorita Marple volvió a sacar su labor de punto, pero apenas la tocó. En cambio, dejó que sus pensamientos vagaran hacia el huerto, la excavación, los bocetos borrosos. Algo había sido descubierto. De eso estaba segura. Y fuera lo que fuese, había sido lo suficientemente importante como para que un hombre muriera y una mujer mintiera. El pueblo, inquieto y chismoso, había proporcionado sus primeros sospechosos. Pero la señorita Marple sabía por experiencia que las respuestas obvias rara vez eran las correctas. En algún lugar entre las sombras del huerto y las páginas borradas del cuaderno de bocetos, yacía una pista que apuntaba más allá de las apariencias y hacia la verdad. 2 días después de la fiesta, el pueblo se despertó con otro disturbio, no tan dramático como la repentina muerte del señor Hargreaves, pero suficiente para generar alarma en la ordenada rutina de St. Mary Mead. Era Elsie, la criada de Elmstead House, quien entró corriendo sin aliento en la oficina de correos justo después de las 9. Con el delantal torcido y el rostro pálido de miedo, la señora Baines, la encargada de correos, casi dejó caer su fajo de cartas ante la exclamación de la chica. «El huerto», exclamó Elsie. «Han vuelto a cavar otra vez y se han llevado algo. Hay que avisarle al inspector». En menos de 1 hora, el inspector Slack avanzaba a grandes zancadas por el sendero hacia Elmstead, con el repiqueteo de sus botas y el cuaderno en mano. Un pequeño grupo de aldeanos lo seguía a una distancia prudencial, ansiosos por vislumbrar nuevas emociones. La señorita Marple, que apareció como por casualidad en su paseo matutino, se unió con naturalidad a la procesión, sin perderse nada con su mirada serena. El huerto estaba realmente perturbado. Bajo el manzano más grande, el terreno había sido excavado y rellenado recientemente. La tierra era más oscura y suelta que la circundante. Slack, agachándose con intención teatral, golpeó el suelo con su bastón. «Manipulación de pruebas», declaró. «Recuerden mis palabras. Quien quiera que haya hecho esto, vino a recuperar lo que Hargreaves había encontrado. Lo publicaremos enseguida». Trajeron palas y, bajo la dirección de Slack, los guardias comenzaron a cavar. Los aldeanos se acercaron, susurrando y estirando el cuello. Por fin, de debajo de 30 centímetros de tierra, se desenterró una caja de madera pequeña, desgastada y cerrada con llave. Los espectadores quedaron boquiabiertos. La señora Price Ridley agarró su bolso con gesto dramático. «Un tesoro enterrado, tal como lo sospeché desde el principio». Slack le quitó la tierra a la caja y la levantó. «Veremos qué hay dentro en la comisaría. Podrían ser documentos. Podrían ser objetos de valor. Sea como sea, es una prueba». Pero cuando abrieron la caja esa misma tarde, la decepción llegó.
Dentro solo había unos papeles frágiles, manchados de agua y medio deteriorados, junto con una fotografía agrietada en un marco de plata. La fotografía mostraba a un grupo de aldeanos de antaño, con rostros severos y ropa anticuada, y el fondo, sin duda, el mismo huerto donde había estado enterrada la caja. Los papeles, aunque frágiles, llevaban firmas y sellos relacionados con una transferencia de propiedad de casi 60 años atrás. Slack los miró con el ceño fruncido. Tonterías. ¿Qué tiene que ver esto con el asesinato? El doctor Haydock, quien había sido llamado para presenciar el descubrimiento, arqueó una ceja. La basura vieja todavía puede provocar fuertes sentimientos, inspector. La gente ha peleado acaloradamente por menos propiedades y herencias. La señorita Marple, sentada tranquilamente cerca de la ventana, se inclinó hacia adelante para examinar la fotografía. Su mirada se detuvo en una figura en particular, un joven al final del grupo, con rasgos sorprendentemente similares a los de alguien que conocía en el pueblo ese día. No dijo nada, solo cruzó las manos sobre el regazo y archivó la observación. La noticia del descubrimiento se extendió rápidamente. Al anochecer, el pueblo bullía con nuevas teorías. Algunos afirmaban que los documentos revelaban una herencia ilegítima, otros insistían en que eran prueba de fraudes pasados. Lady Haverhill, notablemente pálida al enterarse de la noticia, la descartó como un disparate irrelevante. Pero le temblaba la voz, y la señora Bantry, encantada, la difundió ampliamente. La reacción más dramática, sin embargo, fue la de la señorita Arkwright. Al enterarse de la fotografía y los papeles, palideció como un papel. «Esos nombres», susurró, «están relacionados con mi abuelo. Sabía que había algo aquí, algo enterrado. El señor Hargreaves me prometió que encontraría la prueba». El inspector Slack, abalanzándose, le exigió que se explicara. «Mi abuelo», dijo con dificultad, «era hijo de una criada de Elmstead House. Se rumoreaba que tenía derecho a la tierra por herencia, sino por ley. El señor Hargreaves creía que el huerto podría ocultar documentos que lo demostraran. Por eso estaba cavando. Por eso hizo esos bocetos. ¡Ajá!», exclamó Slack. «Y cuando los encontró temiste que revelara tu secreto. Así que lo silenciaste». La señorita Arkwright negó con la cabeza desesperadamente. «No, quería ayudarme. Dijo que debía saberse la verdad, que el pasado no debía quedar enterrado para siempre». Pero el inspector, sordo a sus súplicas, garabateó furiosamente en su cuaderno. Para él su confesión equivalía a una culpa. Esa noche, la señorita Marple estaba sentada con Clemens en la vicaría, tejiendo en su regazo. La conversación giró en torno al nuevo descubrimiento. «Ahora parece bastante claro», dijo el coronel Melchett. «La familia de la niña intentó presentar viejas reclamaciones. Hargreaves descubrió los documentos y antes de que pudiera hablar de ellos, fue asesinado. Impecable». La señora Clement frunció el ceño. Pero si quería ocultarlo, ¿por qué confesarlo ahora? ¿Y por qué iba a permitir que se descubriera la caja? «La locura humana», declaró Melchett. «La culpa hace torpes a las personas». La señorita Marple bajó la vista hacia su labor de punto, mientras sus agujas se movían con un ritmo constante. «Y sin embargo, coronel, la locura y la culpa no siempre van de la mano. A veces la inocencia también puede tropezar, mientras que la culpa avanza con notable cautela». Sus palabras, pronunciadas en voz baja, atrajeron una mirada perpleja de la señora Clement, pero por lo demás pasaron desapercibidas. Sin embargo, en la mente de la señorita Marple, el patrón se hizo más claro. El huerto, la excavación, los bocetos borrosos, apuntaban a algo más complejo de lo que el razonamiento directo del inspector Slack permitía. Más tarde esa noche, mientras se preparaba para acostarse, la señorita Marple volvió a pensar en la fotografía. Un rostro en particular le llamó la atención. El joven con rasgos idénticos a los de un aldeano actual. Un parecido así rara vez era casualidad.
Los linajes se entrelazan en los pueblos como raíces bajo los árboles, invisibles pero fuertes. Y esas raíces, una vez perturbadas, podían derribar hasta los troncos más robustos. El giro inesperado había llegado con el descubrimiento de la caja, los documentos antiguos y la fotografía que conectaba el pasado con el presente. Sin embargo, para la señorita Marple, era menos una solución que una señal. Los hilos del móvil se habían multiplicado. La sospecha se había extendido y, en el fondo, la naturaleza humana, astuta y temerosa, egoísta era en el trabajo. Mientras apagaba la lámpara, murmuró para sí: «Nunca importa lo que todos ven, sino lo pequeño que se pasa por alto, y creo que una de esas pequeñas cosas espera ser encontrada». El descubrimiento de la caja en el huerto había puesto a todo el pueblo alborotado como una colmena alborotada. Viejos escándalos, antiguas disputas y herencias olvidadas se convirtieron en el tema de conversación, y más de un aldeano, tomando té tras cortinas de encaje, se preguntaba si su propia familia podría verse involucrada en el asunto. Sin embargo, a pesar de la triunfal certeza del inspector Slack de que la señorita Arkwright era culpable, la señorita Marple sabía que el caso estaba lejos de resolverse. Había visto demasiado en su larga vida como para aceptar explicaciones simples cuando la naturaleza humana rara vez actuaba con sencillez. La pálida sinceridad de la muchacha, la disimulada agitación de Lady Haverhill, el extraño silencio de ciertos aldeanos, todas estas piezas se negaban a encajar perfectamente. Un rompecabezas forzado jamás se sostendría, así que la señorita Marple se dedicó a su tarea con su habitual discreción, probando, visitando y observando. No confrontaba a los sospechosos con acusaciones atrevidas, como era el método del inspector Slack, y esto generaba más actitud defensiva que veracidad. En cambio, dejaba que la gente se revelara con sutilezas, a través de sus reacciones a comentarios aparentemente inocentes. Su primera visita fue a Lady Haverhill. Llegó con una cesta de flores, toda cortesía y cortesía. Lady Haverhill, aunque de modales amables, la recibió con una atención que ningún refinamiento podía disimular. «¡Qué asunto tan terrible!», la señorita Marple dijo, mientras arreglaba las flores con una mano ligeramente temblorosa. «Es inevitable sentir que el pueblo está patas arriba». «Sí, querida Lady Haverhill», respondió la señorita Marple. «Y qué angustia para usted, ya que fue de las últimas en hablar con el pobre señor Hargreaves». «Es comprensible. Debió de ser bastante insistente, ¿no cree? Los abogados pueden ser pesados cuando creen haber descubierto algo importante». El leve rubor que se extendió por las mejillas de Lady Haverhill fue revelador. No recuerdo qué dijo. Sin duda, trivialidades. Es absurdo imaginar lo contrario. La señorita Marple sonrió amablemente y dejó el tema. Sin embargo, la negación fue demasiado vehemente, el despido demasiado brusco. Asuntos triviales rara vez causaban tanta agitación. Su siguiente parada fue la posada, donde la señorita Arkwright estaba sentada en una mesa de la esquina con su cuaderno de dibujo abierto. La joven parecía cansada, con los ojos ensombrecidos por el insomnio. Recibió a la señorita Marple con una mezcla de gratitud y desesperación. «No me creerán», dijo en voz baja. «El inspector me mira como si el veredicto ya estuviera dado. Vine aquí para descubrir verdades familiares, no para envolverme en un escándalo. Solo quería saber si eran ciertas las historias de que mi abuelo tenía algún derecho, por muy tenue que fuera, a Elmstead House». La señorita Marple se sentó en la silla de enfrente. «Y sin embargo, querida, se sabe que las reclamaciones de propiedad han suscitado terribles disputas. Incluso las familias más respetables pueden actuar con asombrosa crueldad cuando hay una herencia en juego. Fue muy valiente de su parte buscar la verdad, sabiendo que podría causar incomodidad». Los ojos de la señorita Arkwright se llenaron de lágrimas. «¿Valiente o insensato?»,
Si no le hubiera pedido ayuda al señor Hargreaves, quizá aún estaría vivo. La señorita Marple se acercó y le dio una palmadita en la mano. Querida, nunca te culpes por el pecado ajeno. La cuestión no es si buscaste la verdad, sino quién quiso enterrarla y a qué precio. Más tarde ese mismo día, la señorita Marple paseaba por el pueblo y se encontró con el señor Simons a la entrada de su tienda. Estaba enfrascado en una conversación con la señora Bantry, con una voz imponente. Son negocios inmobiliarios, te lo digo. Hargreaves sabía algo que trastoca todo el orden. Mira esas caja vieja escrituras, apellidos. Si ciertos documentos salieran a la luz, podrían cambiar la suerte. La señorita Marple hizo una pausa. Tiene toda la razón, señor Simons. Los papeles, incluso viejos y desmoronados, pueden perturbar el presente. Siempre me ha parecido curioso cómo la tierra pasa de una mano a otra, a menudo con recuerdos muy duraderos. El rostro rubicundo del señor Simons se tensó. Bueno, no es asunto mío. Siempre he tratado la tierra con justicia. Pregúntenle a cualquiera. Pero la aspereza de su tono sugería más una actitud defensiva que honestidad. La señora Bantry, encantada con el intercambio, lo guardó para futuros chismes. Esa noche la señorita Marple asistió a una pequeña reunión en la vicaría de los Clements. El coronel Melchett y el doctor Haydock estaban presentes junto con el inspector Slack, quien no pudo resistir la oportunidad de difundir sus teorías. «Es tan obvio como la nariz en tu cara», declaró Slack. «La chica admite que vino por motivos familiares. Hargreaves la ayuda, y luego termina muerta aferrada a un cuaderno de dibujo. Ella es culpable. Ya verás». El doctor Haydock negó con la cabeza. «Y aún así, los síntomas me siguen preocupando. No eran los de una intoxicación común. Sigo convencido de que había algo diferente, algo que aún no hemos descubierto». El coronel Melchett se recostó. «En mi opinión, Hargreaves removió algo que era mejor dejar enterrado. Y cuando se remueve el pasado, tiene una forma desagradable de contraatacar». Las agujas de la señorita Marple tintineaban suavemente en su regazo. «Sí, coronel, el pasado es como un jardín, ¿verdad? Plantamos, pudimos, dejamos crecer. Pero las malas hierbas, si se dejan desatendidas, pueden estrangular incluso a las plantas más sanas. Que hay gente que hace lo que sea para evitar que se arranquen ciertas malas hierbas». El comentario quedó en silencio. Slack se burló, pero los demás intercambiaron miradas pensativas. Después de la reunión, la señorita Marple conversó con el doctor Haydock. «Dígame, doctor», dijo con dulzura, «¿qué causaría convulsiones como las que usted describe, sino un veneno común?» Lo pensó. «Ciertos extractos de plantas, quizá. O una toxina rara. Pero aún no puedo decirlo. Me preocupa que agarrara el cuaderno con tanta fuerza, casi como si quisiera protegerlo, incluso en sus últimos momentos». «Sí», murmuró la señorita Marple, «eso es lo que también me preocupa». A la mañana siguiente, la inquietud se apoderó de ella. Elsie, la criada, pálida y conmocionada, le confesó a la señorita Marple que un desconocido se le había acercado en el callejón, un hombre al que no conocía, quien le hizo preguntas incisivas sobre lo que había visto en el huerto. «Dijo que debería callarme», susurró Elsie, «si no, lo lamentaría». «Tengo miedo, señorita». La señorita Marple la tranquilizó con dulzura, pero en su interior su preocupación se acentuó. Esto ya no era solo un chisme del pueblo. Alguien de fuera o de dentro, haciéndose pasar por tal, estaba decidido a silenciar a los testigos incómodos. Esa noche, sentada junto al fuego, la señorita Marple reflexionó sobre todo lo que había observado. La actitud defensiva de Lady Haverhill, la agudeza de Simons, la desesperación de la señorita Arkwright, la intimidación de Elsie, todos hilos de la misma madeja enredada. El cuaderno de bocetos, el huerto, la caja enterrada. Cada uno apuntaba no al crimen de un forastero, sino a un secreto profundamente arraigado en el pasado del pueblo. Era hora, pensó,
de poner a prueba la verdad, no con fuerza ni acusación, sino con el más mínimo pinchazo, como una aguja que deshace un nudo en el hilo. Una palabra descuidada, un atisbo de conocimiento, la insinuación de que se sabía más de lo que realmente era eran las herramientas que revelarían el corazón culpable. La señorita Marple se recostó en su silla, con su labor de punto cuidadosamente doblada a su lado. Mañana, decidió, hablaría en voz baja con inocencia, como solo una anciana podía hacerlo, y observaría las caras de sus vecinos, pues en sus reacciones residían las respuestas que ningún documento, por descolorido que estuviera, podría jamás revelar con certeza. La mañana siguiente amaneció con una quietud inquieta, como si el aire mismo de St. Mary Mead esperara a que algo se rompiera. El rumor del encuentro de Elsie con el misterioso hombre había circulado, a pesar del amable consejo de la señorita Marple de que lo mantuviera en secreto. Para cuando llegó la leche y abrieron las puertas de la tienda, el pueblo bullía con rumores sobre un extraño que andaba por ahí, y sobre su posible relación con la muerte del señor Hargreaves. El inspector Slack se aferró a la noticia como un perro. «Prueba», le declaró al coronel Melchett con su libreta ondeando al viento. «Prueba de que esto es un trabajo externo. La chica Arkwright lo atrajo hasta aquí, ya ve sus escándalos familiares, su supuesta herencia, y ahora hay cómplices por ahí. Los tendremos todos». La señorita Marple, al oír esta declaración en el mostrador de la tienda, simplemente inclinó la cabeza. Era curioso cómo el inspector Slack siempre encontraba confirmación en cada suceso. Sin embargo, no podía desestimar el miedo de Elsie. Fuera el hombre realmente un forastero o simplemente uno de los suyos disfrazado, el efecto había sido lo suficientemente escalofriante como para silenciar a un testigo vulnerable. Eso, pensó, decía mucho sobre la desesperación. Más tarde ese mismo día, volvió a pasear por Elmstead House. El huerto parecía tranquilo bajo el sol, pero el recuerdo de la tierra removida y la caja desenterrada persistía. Se detuvo junto a la puerta y observó al coronel Melchett hablando con severidad con Lady Haverhill, quien había llegado en su carruaje. «Debe comprender, señora», dijo, «que no podemos ignorar los vínculos pasados de su familia con esta propiedad. Los documentos indican claramente que su abuelo los firmó». El rostro de Lady Haverhill estaba pálido, con los labios apretados. «El pasado es el pasado, coronel. ¿Qué derecho tienen desconocidos o abogados jubilados en realidad a sacarlo a la luz ahora? Este pueblo prospera gracias al escándalo, pero no quiero ver a mi familia arrastrada por el lodo». El coronel Melchett se quitó el sombrero con un suspiro. «No es un escándalo lo que buscamos, Lady Haverhill, sino la verdad. Si Hargreaves fue asesinado porque descubrió algo oculto durante mucho tiempo, entonces importa muchísimo». La señorita Marple, apoyada en su bastón, notó el temblor en la voz de Lady Haverhill, la forma en que sus manos enguantadas se retorcían a pesar de su tono imperioso. El orgullo era una cosa, el miedo otra muy distinta. Esa tarde la vicaría volvió a ser el centro de un silencioso debate. La señora Clement sirvió el té con expresión preocupada, mientras su esposo escuchaba con gravedad cómo el doctor Haydock describe sus últimas reflexiones. Las convulsiones, la rigidez no eran veneno común, repitió el médico. Creo que pudo haber sido algo administrado con el tiempo, una sustancia que acumuló sus efectos hasta dominarlo. Hargreaves parecía sano, sí, pero su sistema pudo haber estado bajo ataque durante días. ¿Días?, exclamó la señora Clement. «Pero eso significa que quizá no hubo nada en la fiesta». «Exactamente», dijo el doctor Haydock con gravedad. «La fiesta fue solo el escenario del colapso, no la causa». Esta revelación inquietó a la compañía. Si Hargreaves hubiera sido envenenado gradualmente, el círculo de sospechosos se habría ampliado drásticamente. Las comidas en Elmstead House
Las visitas a su estudio, incluso el director principal, habrían tenido la oportunidad. El coronel Melchett se frunció el ceño. Eso complica el asunto, Haydock. Pero si lo que dice es cierto, entonces la fiesta fue una mera coincidencia. El asesino podría haber elegido otro momento. Sí, murmuró la señorita Marple, mientras sus agujas de tejer tintineaban suavemente. Y sin embargo, coronel, las coincidencias son raras en estos asuntos. Un asesino suele elegir un momento en el que el drama genere confusión, cuando la conmoción y la excitación enmascaran la intención. Su comentario quedó flotando en el aire. Incluso el inspector Slack, aunque inclinado a burlarse, pareció pensativo por un momento. Esa noche, la señorita Marple se quedó a tomar el té con Elsie una vez más. La criada aún estaba conmocionada, pero agradecida por la compañía. «Dime, querida», dijo la señorita Marple con dulzura, «cuando viste al señor Hargreaves en el huerto, ¿qué hacía exactamente? ¿Llevaba algo más que la pala?» Elsie frunció el ceño, intentando recordar. Tenía su cuaderno de dibujo, por supuesto, y una cajita de hojalata, como para cigarrillos, pero más pequeña. Metió algo dentro, creo, y luego se lo metió en el bolsillo. Nunca más la volví a ver. Los ojos de la señorita Marple se iluminaron, aunque no dio señales visibles. Una caja de hojalata quizá fuera precisamente lo que alguien deseaba recuperar en la excavación. Pero de ser así, la caja de madera desenterrada por el inspector Slack no había sido más que un señuelo, una verdad superficial destinada a distraer. Más tarde esa noche, mientras el pueblo se preparaba para dormir, la señorita Marple dejó que sus pensamientos vagaran por los detalles. Un hombre envenenado lentamente, no abatido de repente. Un cuaderno de bocetos manchado para ocultar lo dibujado. Una caja de hojalata desaparecida. Una fotografía que conectaba el pasado con el presente. Rostros de ayer y de hoy unidos por lazos de sangre. Y sobre todo una red de miedo en las negaciones de Lady Haverhill, en la actitud defensiva de Simons, en el susurro de terror de Elsie. Sentía que la red se cerraba. El asesino, quienquiera que fuese, luchaba por ocultar lo que ya había empezado a salir a la luz. Y era en esos forcejeos, en esos lapsus de compostura, donde se descubriría la verdad. La señorita Marple apagó la lámpara y se acomodó en la cama. Afuera, el pueblo dormía intranquilo, con sombras que se extendían sobre sus pulcras callejuelas. Pero ella, siempre atenta, sabía que el clímax se acercaba. Una vuelta de tuerca más, una revelación más, y la máscara se caería. La naturaleza humana, reflexiona, era como tejer un patrón que surgía puntada a puntada, y la puntada culpable, por mucho que se ocultará, pronto se delataría. Al día siguiente amaneció con densas nubes bajas sobre St. Mary Mead, un cielo que parecía reflejar el estado de ánimo del pueblo. El rumor, que se había extendido más allá de sus fronteras, en los pueblos vecinos, hablaba de la misteriosa muerte del abogado, de viejos papeles desenterrados en un huerto, de rumores que conmueven incluso a las familias más respetables. En St. Mary Mead, las conversaciones se volvían más tranquilas al oír pasos acercándose, y más de un aldeano miraba por encima del hombro antes de hablar. La señorita Marple, sentada junto a la ventana con su cesta de tejer, observaba estos cambios con silenciosa satisfacción. El miedo tenía la capacidad de soltar las lenguas, y ya había visto grietas en la compostura. La fachada imperiosa de Lady Haverhill, las rotundas negaciones del señor Simons, la cansada honestidad de la señorita Arkwright, todo delataba algo oculto. Pero qué hilo tirado en el momento oportuno desentraña la verdad. El inspector Slack se mantuvo firme en su teoría. Esa mañana volvió a visitar la posada y llamó a la señorita Arkwright con toda la autoridad de su cargo. «Admites que Hargreaves te ayudó», dijo bruscamente. «Admites que descubrió documentos sobre tu familia. Eso me basta. Tenías todas las de ganar si lo silbas antes de que revelara demasiado».
Las manos de la señorita Arkwright temblaban mientras aferraba su cartera. «No gane nada, inspector. En todo caso, he perdido toda posibilidad de probar la historia de mi abuelo. Esos papeles se arruinaron. Quería la verdad, no la riqueza». Slack resopló. «Verdad es una palabra peligrosa, señorita. La gente la usa para excusar todo tipo de planes». La señorita Marple, que había acompañado a la señora Bantry a la posada con el pretexto de repartir bollos, observaba en silencio. Notó la genuina angustia en los ojos de la señorita Arkwright, la convicción que denotaba sus palabras. Fueran cuales fuesen sus secretos, no parecían un asesinato. Más tarde, el coronel Melchett convocó una reunión en la vicaría, a la que asistieron él mismo, el doctor Haydock, el inspector Slack y algunos otros cuyos nombres se habían visto involucrados en el asunto. Lady Haverhill llegó rígida y digna. El señor Simons la siguió, jadeante y con la cara roja, y la señorita Marple, tejiendo tranquilamente en su rincón, pasó desapercibida. Como siempre, el doctor Haydock habló primero, repitiendo su creencia de que el veneno, precisamente el veneno, se había administrado lentamente, no en una sola dosis durante la fiesta. Esto sugiere, dijo, que alguien cercano a Hargreaves tuvo la oportunidad durante varios días. Las comidas en su casa, las visitas a su estudio serían los momentos más probables. Lady Haverhill se irritó. «Seguro que no insinúa que tuve esa oportunidad. Mi trato con ese hombre fue mínimo. Me molesta la insinuación». El señor Simons intervino apresuradamente. «Yo tampoco. Nunca lo visité en su casa. Puede que haya hablado de propiedades, todo el mundo sabe que me meto en esas cosas. Pero nada más». La señorita Marple levantó la vista con suavidad. «Es curioso, ¿verdad? Es lo ansiosos que estamos todos por negar lo que no se ha alegado. A veces se aprende más de la negación que de la confesión». La sala quedó en silencio por un breve instante. Los ojos de Lady Haverhill brillaron. El señor Simons se inquietó, e incluso el inspector Slack pareció momentáneamente incómodo. El coronel Melchett carraspeó. «Sea como fuere, el descubrimiento de esos papeles en el huerto parece apuntar a una vieja disputa sobre Elmstead House. Si Hargreaves amenaza con reavivar, alguien podría haber querido impedírselo». Las agujas de la señorita Marple tintineaban suavemente. «Sí, coronel. A las familias no les gusta que les toquen las raíces, sobre todo cuando se enredan en direcciones que preferirían olvidar». Lady Haverhill se levantó bruscamente, perdiendo la compostura. «Esto es intolerable. El honor de mi familia no debe verse arrastrado por los chismes del pueblo. Si me disculpan». Con un crujido de sedas, salió de la habitación. El señor Simons lo siguió poco después, murmurando sobre su tienda, y cómo no tenía tiempo para esas tonterías. La reunión se disolvió con inquietud, cada grupo cargando con más sospecha que resolución. Esa noche, la señorita Marple se sentó sola en su cabaña, bajo la luz de la lámpara, que proyectaba largas sombras. Repasó mentalmente los acontecimientos del día, las negaciones feroces de Lady Haverhill, las bravuconadas de Simons, la honestidad de Arkwright, la intimidación de Elsie. Todo formaba un patrón, aunque incompleto, que aún quedaba el asunto de la caja de hojalata que Elsie había vislumbrado, ausente de todos los relatos oficiales. ¿Qué había sido de ella? ¿Quién la había robado? Su ensoñación fue interrumpida por un golpe en la puerta. Elsie era otra vez pálida y asustada. «No debería haber venido, me perdí, pero no puedo contenerme. Fui al huerto esta tarde, y hay algo nuevo, un trozo de papel cerca del árbol. Lo recogí antes de que nadie lo viera. No sé qué significa». Del bolsillo de su delantal sacó un fragmento roto manchado de tierra. La señorita Marple lo examinó con atención. Era parte de un boceto de la tenue silueta de un edificio, quizá, aunque muy difusa. En una esquina, sin embargo, había una marca como una inicial garabateada a toda prisa. No era una floritura artística, sino una firma o una advertencia.
La señorita Marple dobló el papel y lo guardó con cuidado en su bolsa de tejer. «Hiciste bien en traerme esto, Elsie». «Muy bien, de verdad». Cuando la chica se fue, la señorita Marple permaneció sentada un buen rato con el borrador en la mano. Confirmó lo que ya sospechaba. Hargreaves había dibujado algo importante, algo que valía la pena desfigurar y destruir. Y alguien, tan desesperado como para mantenerlo oculto, se había esforzado al máximo para asegurar su silencio. Afuera, la tormenta que había amenazado durante todo el día finalmente estalló, con la lluvia tamborileando en los tejados y los truenos resonando en las colinas. Dentro de su pequeña cabaña, la señorita Marple escuchó la tormenta y reflexionó sobre la naturaleza humana. Los secretos, una vez desenterrados, tienen la capacidad de salir a la superficie, por muy enterrados que estuvieran. Y cuando lo hacían, quienes más temían los atacaban. Sabía que mañana habría una confrontación. Tenía casi todos los hilos en sus manos. Pronto llegaría el momento de tensarlos y ver quién seguía atrapado. La tormenta había amainado por la mañana, dejando a St. Mary Mead bañada y reluciente bajo un cielo pálido. Sin embargo, la frescura del aire no logró calmar a los aldeanos. La tensión persistía, aguda y silenciosa, como si todos esperaran el siguiente golpe. Las conversaciones eran entrecortadas, las miradas cautelosas, y en Elmstead House, donde convergen tantos hilos del misterio, el inspector Slack había convocado una reunión final, decidido a cerrar el caso. El salón estaba abarrotado. El coronel Melchett, el doctor Haydock, Lady Haverhill, el señor Simons, la señorita Arkwright y Elsie, la criada, estaban todos reunidos. La señorita Marple, sentada tranquilamente en su rincón tejiendo, parecía casi incidental, aunque su mirada no cesaba de observar. Slack empezó con su habitual floritura. «Está más claro que la luz del día. La chica Arkwright admite su conexión familiar, admite que Hargreaves la ayudó, y los mismos papeles que desenterró prueban el motivo. Ella lo envenenó gradualmente, y luego se encargó de que se desmayara en la fiesta, haciéndolo parecer repentino. Solo necesitamos formalizar el asunto». La señorita Arkwright palideció, pero no dijo nada. La sala se movió con inquietud. Algunos asintieron, otros dudaron. El coronel Melchett se aclaró la garganta. «Deberíamos escuchar a todos antes de concluir, inspector». Fue entonces cuando la señorita Marple dejó de tejer y habló con su tono amable, casi de disculpa. «Si me lo permite, coronel, solo unas cuantas observaciones. Pero no puedo evitar fijarme en los detalles pequeños, y en los detalles pequeños a menudo reside la verdad». Todas las miradas se volvieron hacia ella. Se ajustó las gafas y empezó con tono suave, como si no hablara de nada más serio que un mercadillo parroquial. En primer lugar, el doctor Haydock tenía toda la razón. El señor Hargreaves no sufrió los efectos de un único envenenamiento repentino. Sus síntomas sugerían algo administrado a lo largo del tiempo. Eso significa que la fiesta no fue el principio, sino el final. Quien lo mató tenía acceso a él regularmente. Su mirada se dirigió a Lady Haverhill y luego al señor Simons. Ambos se removieron, incómodos. «En segundo lugar», continuó, «está el asunto del huerto. Elsie vio al señor Hargreaves cavando, y sabemos que desenterró algo. No la caja de madera que el inspector Slack exhibió con tanto triunfo, pues se trataba de un antiguo depósito falso, tal vez dejado allí hacía mucho tiempo. No, lo que el señor Hargreaves encontró en realidad una caja de hojalata pequeña y fácil de ocultar que llevaba en el bolsillo. Elsie la vio, y desde entonces ha desaparecido. Se oyeron jadeos por toda la sala. La voz de la señorita Marple se mantuvo firme. En tercer lugar, el cuaderno de bocetos. El señor Hargreaves dibujó lo que encontró, pero alguien manchó las páginas para borrar la evidencia. ¿Por qué? Porque un dibujo es una prueba, incluso cuando se pueden perder los papeles. Ese boceto, aunque desfigurado,
Le dijo lo suficiente como para confrontar a alguien. Por eso lo aferró al morir, estaba protegiendo su descubrimiento. El inspector Slack bramó, y la chica lo admitió. Todo apunta a ella. La señorita Marple negó con la cabeza. No, Inspector. La señorita Arkwright quizá tuviera motivos para descubrir el pasado, pero no para destruirlo. Buscaba la verdad, no ocultarlo. Quien manchó los bocetos no fue ella, sino alguien que temía ser descubierto. Y ese alguien no era en absoluto un extraño. Sus ojos se posaron ahora en Lady Haverhill, quien se puso visiblemente rígida y perdió el color de su rostro. Verá, dijo la señorita Marple con suavidad. La fotografía encontrada en el huerto mostraba a un grupo de aldeanos de hace mucho tiempo. Entre ellos, un joven cuyos rasgos se repiten en su hogar incluso hoy. El señor Hargreaves comprendió la implicación de una rama ilegítima de la familia, separada, pero con un posible derecho a la casa Elmstead. No habría causado ningún escándalo ahora, por supuesto, pero el orgullo es algo curioso. El orgullo y el miedo a los chismes pueden llevar a la gente a actos desesperados. Lady Haverhill se puso de pie, con las manos temblorosas. «Esto es indignante», sugerir la voz de la señorita Marple, aunque suave, interrumpió su protesta. Y la tierra en los papeles del señor Hargreaves demostraba que los había manipulado directamente después de excavar. Debió de llevarlos a alguien que intentó persuadirlo de que los destruyera. Al no hacerlo, comenzó el envenenamiento. Poco a poco, sus fuerzas se fueron debilitando hasta que en la fiesta se desplomó. El escenario era conveniente, lo hacía parecer repentino, accidental. Pero la verdad, mi querida Lady Haverhill, es que usted intentó silenciarlo antes de que el pasado pudiera ser pronunciado. Se hizo un silencio atónito. El rostro de Lady Haverhill se arrugó. Su máscara imperiosa se desvaneció. Se tambaleó y luego se recostó en su silla. «Nos habría arruinado», susurró. «Toda mi vida he protegido nuestro nombre. Nos he mantenido por encima de toda sospecha. Y él nos habría arrastrado por el barro, por el bien de la hija de una sirvienta fallecida hace mucho tiempo». La señorita Marple inclinó la cabeza con una expresión de silenciosa tristeza. «Naturaleza humana, Lady Haverhill. Uno teme la vergüenza, aunque el mundo difícilmente pestañeara ante tales cosas ahora. Pero el miedo es un compañero peligroso. Conduce por caminos más oscuros que cualquier escándalo». El coronel Melchett exhaló profundamente. «Cielos». El inspector Slack por una vez se quedó sin palabras. El doctor Haydock se limitó a negar con la cabeza, con una mezcla de tristeza y desapego profesional. La señorita Arkwright, con lágrimas en los ojos, susurró: «Así que la historia de mi abuelo era cierta. Pero ha costado muy caro». La señorita Marple volvió a su labor de punto. «La verdad suele ser así, querida. Pero mejor la verdad que una mentira, por vieja que sea, supurando bajo la superficie. Porque las mentiras, como la mala hierba, tienen la capacidad de asfixiar el jardín si se dejan pasar demasiado tiempo». La reunión terminó discretamente. Lady Haverhill, destrozada y pálida, fue escoltada fuera. El inspector Slack, aunque escarmentado, murmuró sobre pruebas irrefutables y el procedimiento adecuado. El coronel Melchett agradeció a la señorita Marple con solemne gravedad, mientras la señorita Arkwright permanecía en silencio, agobiada por el peso de la historia. Y la señorita Marple, siempre modesta, regresó tranquilamente a su cabaña. Dejó su labor de punto en su regazo, contempló su ordenado jardín y suspiró. Otro enredo desenredado, otra verdad revelada. Sin embargo, como siempre, su satisfacción se vio atenuada por la tristeza, pues el crimen, ella lo sabía, nunca surgió solo de la maldad, sino de las fragilidades de los corazones humanos. La tormenta que azotó St. Mary Mead pareció persistir en la mente de la gente mucho después de que el cielo se despejara. Aunque el arresto de Lady Haverhill se gestionó con la mayor discreción posible del coronel Melchett y el inspector Slack, no hubo forma de contener los rumores. En un día todo el pueblo sabía.
Afirmó conocer cada detalle de su caída. La señora Price Ridley declaró haber sospechado de ella desde el primer momento. La señora Bantry insistió en haber notado la agitación de Lady Haverhill en la fiesta, aunque su recuerdo del momento preciso era bastante confuso. El señor Simons habló con tono sombrío del orgullo antes de la caída y la señorita Hartnell, satisfecha al fin, dijo que esto solo confirmaba su máxima de que los forasteros pueden sospechar, pero es a la gente importante a quien realmente hay que vigilar. Para la señorita Arkwright, el desenlace fue agridulce. No esperaba que la historia de su abuelo terminara en tragedia, ni que una familia orgullosa fuera abatida por su sombra. Sin embargo, al mismo tiempo, se sentía reivindicada. El señor Hargreaves no había trabajado en vano sus bocetos. Su determinación por descubrir la verdad habían dado sus frutos, aunque le costara la vida. Planeaba irse de St. Mary Mead en silencio, llevándose consigo la fotografía y lo que quedaba de los documentos. «No quiero reclamar lo que no es mío», le dijo a la señorita Marple una tarde, con la voz serena, aunque con un matiz de tristeza. «Pero me alegra saber la verdad. Importa, aunque solo sea para mí». La señorita Marple, sirviendo té en su jardín, asintió suavemente. «Sí, querida, la verdad tiene un don para sanar, aunque a veces primero debe herir. El recuerdo de tu abuelo es más nítido ahora, y eso es un gran regalo». Elsie, la criada, fue quizás la más aliviada de todas. Con Lady Haverhill bajo custodia, se liberó del peso del silencio y la intimidación. Continuó sirviendo en Elmstead House, aunque con nuevas condiciones, y agradeció la tranquilidad de la señorita Marple al asegurarle que había hecho lo correcto. En cuanto al inspector Slack, bramó durante varios días sobre haber sospechado desde el principio, aunque su anterior insistencia en la culpabilidad de la señorita Arkwright no se olvidó tan fácilmente. El coronel Melchett, con más humildad, agradeció en privado a la señorita Marple su perspicacia. «Viste lo que nosotros no pudimos», admitió. «Me atrevería a decir que habríamos encerrado a la persona equivocada sin tu intervención». La señorita Marple aceptó sus palabras con su modestia habitual. «Ay, uno ve cosas, coronel, cuando es viejo y no tiene mucho más que hacer que observar. Las personas son tan parecidas, ya sea en grandes casas o en pequeñas cabañas. Orgullo, miedo, envidia florecen en cualquier suelo». La vida en el pueblo pronto retomó su rutina. La campana de la tienda sonaba como antes. Los niños jugaban en los callejones y las campanas de la iglesia repicaban alegremente el domingo por la mañana. Sin embargo, bajo la superficie, persistía una nueva cautela. La gente hablaba con más cautela, como consciente de que los secretos, una vez enterrados, podrían resurgir de las formas más inesperadas. Una noche, la señorita Marple se sentó con el doctor Haydock, quien había pasado a tomar una taza de té. No hablaron de medicina ni de crimen, sino de jardines y del otoño que se avecinaba. Sin embargo, al levantarse para irse, se detuvo. «Sabe, señorita Marple», dijo, «a veces me pregunto cómo lo hace. Sentarse tan tranquilamente, tejiendo, y aún así ver lo que ninguno de nosotros puede». La señorita Marple sonrió levemente. «No es difícil, doctor. Uno se da cuenta cuando las cosas no encajan. Una mancha en una página, una palabra negada con demasiada dureza, un temblor en la mano. La naturaleza humana es como los patrones de tejido que se repiten, y cuando has visto suficiente, sabes cuándo se te salta una puntada. Eso es todo». Después de que él se fuera, ella regresó a su silla junto al fuego. El pueblo se extendía en paz más allá de su ventana, con humo saliendo de las chimeneas y el ladrido de un perro a lo lejos. Recogió su labor y se permitió un pequeño suspiro. Otro caso concluido, otra vida perdida, otra lección sobre la vida de hombres y mujeres. El orgullo había sido la ruina de Lady Haverhill, su orgullo y su miedo a la vergüenza. Sin embargo, la señorita Marple sabía que tales motivos eran tan antiguos como el mundo y tan perdurables.
Los había visto antes y los volvería a ver. Aún así, también había consuelo. Consuelo en las pequeñas cosas, el clic de sus agujas, el florecimiento de las rosas en su jardín, la certeza de que, por muy enredados que estuvieran los corazones humanos, los patrones podían deshacer y arreglarse, al menos por un tiempo. Al caer la noche y aparecer las primeras estrellas, la señorita Marple susurró una silenciosa reflexión para sí misma. La gente no cambia mucho, pero quizás por eso a veces se puede evitar lo peor. Y quizás también por eso la verdad, por dolorosa que sea, siempre vale la pena sacarla a la luz. Dicho esto, dobló cuidadosamente su labor de punto en su regazo y dejó que el fuego le calentara las manos. Afuera, St. Mary Mead se sumió de nuevo en sus suaves ritmos, mientras las sombras del escándalo se desvanecía lentamente en el recuerdo.